Buenos días, mi exposición se titula El trauma como herida invisible. A lo largo de la presentación voy a sostener una posición argumentativa sobre cómo el trauma psicológico no es un fenómeno aislado, sino una fuerza que se transmite, se reproduce y se profundiza cuando no es intervenido. Para ello me apoyaré en los videos revisados en clase, en la película de Smile del 2022 y en algunas lecturas. Ahora, el trauma se define como la respuesta emocional a eventos que implican muerte, lesiones graves o violencia sexual. Pero lo importante clínicamente es que cualquier evento que la persona experimente como emocionalmente abrumador puede generar trauma. Aunque no haya riesgos físicos evidentes, cuando estos síntomas persisten más de un mes y afectan el funcionamiento, estamos hablando de estrés postraumático. La CIE-11 distingue además del trastorno de estrés postraumático del trastorno de estrés postraumático complejo, que surge de traumas repetidos desde la infancia y que requiere un abordaje diferente. Esta distinción no es teórica, tiene sus consecuencias directas en cómo se trata a la persona. En la película Smile vemos cómo Smile sigue a la doctora Rose Cotter, psiquiatra que presencia el suicidio de una paciente y comienza a desintegrarse psíquicamente. Lo que la película revela poco a poco es que Rose carga desde la infancia con un trauma no procesado que vendría siendo la muerte de su madre abusiva. Desde la clínica, la película articula tres fenómenos reales. El primero sería la entidad sobrenatural, que podría ser una metáfora visual del trastorno de estrés postraumático, de esos síntomas que se sienten como algo externo que te pueden perseguir. El segundo fenómeno es el trauma vicario o secundario, en donde Rose se contamina del sufrimiento de su paciente, algo que se puede llamar como trauma secundario. Y el tercero, y el más importante, podría ser el entorno invalidante. Todos a su alrededor la desacreditan y esa invalidación no la está ayudando a superar este trauma, la está destruyendo, por así decirlo. La Universidad de Oviedo en el 2020 realizó una investigación sistemática que dice que el estigma es la mayor barrera para investigar y tratar el trauma. Y Smile lo muestra bastante bien. Y es que Rose es invalidada por su pareja, por su hermana, por sus colegas y nadie le cree. Pero algo más grave es que el estigma no solo viene de afuera, sino que Rose misma duda de su propia percepción. Y eso es estigma internalizado. Y hay una contradicción, y es que Rose es psiquiatra y conoce perfectamente el lenguaje del trauma, y aún así no puede aplicarlo a sí misma. Y eso realmente pasa. Los profesionales de la salud también tienden a sufrir trauma secundario y también evitan pedir ayuda por miedo al juicio. Bueno, y continuando, el trauma no es una herida privada, es una fuerza activa que se transmite si no se interviene. Y la psicología no puede quedarse encerrada en un consultorio individual. Y es que la prevención de este empieza en las condiciones sociales y sobre todo familiares. Y el estigma puede ser internalizado incluso por los propios profesionales y podemos tener la capacidad y la responsabilidad de cuestionarlo. Bueno, y para finalizar, se puede decir que el trauma no puede seguir siendo entendido como una experiencia individual, sino como un fenómeno más dinámico que se expande en el tiempo, en las relaciones y en las estructuras sociales. Y es que la evidencia muestra que cuando no se interviene, el trauma solo persiste en quien lo vive, sino que se transmite de manera conductual, emocional e incluso biológica, afectando a otros, especialmente en contextos familiares.
Y además el análisis de SMILE permite comprender que el sufrimiento psicológico muchas veces se experimenta como algo externo e incontrolable, lo que refuerza la importancia de entornos que validen la experiencia de la persona. En ese sentido, el estigma aparece como uno de los mayores obstáculos, ya que no solo silencian a quien sufre, sino que también puede ser internalizado, dificultando la búsqueda de ayuda incluso en quienes tienen formación profesional, como lo vimos en la doctora Rose. Y desde esta perspectiva, esto implica que la responsabilidad frente al trauma no es únicamente clínica, sino también social. Y prevenir, intervenir y reducir a tiempo el estigma no son tareas opcionales, sino que son muy necesarias para romper los ciclos que de lo contrario se van perpetuando en el tiempo. Y por ello es importante comprender que el trauma como una herida invisible no es solo una metáfora, sino una forma de conocer el alcance real y la urgencia de abordarlo de manera integral.